Siamo dentro la cantina Calem, facciamo una visita guidata dei vari porto e proseguiamo con la visita. Il suolo molto minerale, vedi? Poi su molto minerale sotto. Questa è una riproduzione del terroir del porto di grafica e qui in 3D. Mi nombre es Humberto, mucho gusto de ser vuestro guía por los próximos minutos. Bien, entonces la parte diciendo del museo interactivo para tener una información sobre un poco sobre la historia también, cómo se hace diciendo el proceso todo el Val del Douro. ¿Okay? Bien, es una casa que muy rápidamente montada en 1859 por un señor portugués, señor Antonio Alves Calem, y diciendo hasta la administración de esta bodega se quedó sobre la responsabilidad de la misma familia hasta 1998, donde este mismo año esta casa fue comprada por un grupo español que se llama la Soge Vinos y que compraron también 3 bodegas aquí alrededor, como también en el Val del Douro 3 fincas, propiedades, dicen vinícolas. ¿Okay? Bien, aquí diciendo como pueden ver, es la bodega donde tenemos dos tipos de barricas. Esta aquí es gigante, muy grande, y las más chiquititas que son de 200 a 700 litros de capacidad. Y queremos utilizarlas entonces para hacer el envejecimiento de los vinos y más específicamente del vino tinto acá. Tenemos también los vinos blancos, el rosé también, que son producidos desde algunos años atrás, pero toda la vinificación, el preparo se hace directamente en el Val del Douro, que se queda más o menos 120 kilómetros donde estamos. Aquí entonces específicamente nuestra bodega, el envejecimiento será solamente a través de los tintos. De tal manera que tenemos dos tipos de tinto, el Ruby y el Tawny. El Tawny es el vino de Porto que conocemos desde siempre, que tomamos como digestivo de la temperatura ambiente, que acompaña sobre todo más postre final. ¿Okay? Bien, aquí entonces, estas barricas gigantes son producidas en 15 días, dicen por 8 artesanos. Aquí no utilizamos a 100% el roble francés. Hay portugués y americano, pero aquí específicamente solamente el roble francés. Son barricas de capacidad muy grande. Aquí por aquí tenemos una idea de cuántas botellas podemos llenar con una barrica como esta. Se puede ver 74.000 botellas con solamente una barrica. De tal manera que tenemos aquí dentro 55.500 litros de vino. Es bastante grande. De tal manera que tenemos una barrica como esta, como un poco más chiquitita, como más grande, 41. Y tenemos por vuelta de 1.200.000 litros de vino aquí dentro, actualmente dentro de la bodega. Bien, esta barrica tiene una especificidad a llenarla, hay que quedarse llena hasta el máximo posible, de tal manera que no tengamos cualquier tipo de oxígeno por dentro, y es decir que durante el envejecimiento no tendremos entonces oxidación. De tal manera que aquí serán producidos entonces los vinos rubis. Es este vino de Porto que se queda con este color bastante fuerte, no son mucho vinos picorrosos y que irán acompañar sobre todo como quesos, por ejemplo Roquefort, paté, tipo foie gras, de ese sentido. Entonces, aquí dos tipos de Ruby. El vintage es el vino de Porto que de mejor calidad, desde lejos, es producido a través solamente de tipo de uva, de tal manera que el vintage se quedará 2 años envejeciendo dentro de la barrica y después es el único vino de Porto que no es filtrado antes de ser embotellado y es el único vino también que se quedará envejeciendo dentro de la botella, 40, 50, 70 años. Ese es el primero vintage. Tenemos después el segundo tipo de vintage, que es el LBV, Late Bottle Vintage. Este se quedará
dentro de esta barrica de 5 a 7 años. Después será filtrado y después lo colocarán dentro de la botella. Y decir dentro de algunos minutos la diferencia entre uno y el otro. De tal manera aquí son los rubis, que van a producir justamente los vintage. Del otro lado tenemos los tawnies, que es el vino de porte que conocemos de siempre. El envejecimiento es totalmente diferente y vamos a utilizar estas pequeñas barricas de roble francés entre 200 y 700 litros de capacidad. Aquí por dentro tendremos oxígeno y tendremos entonces durante el ciclo de envejecimiento oxidación. Por eso que el tawny tiene esta característica. No funciona. Bueno, no sé por qué no funciona. Sí, se fue. De tal manera que el tawny tiene esta característica, es que los años pasando irá a perder el color y también se quedará años a años más dulce, más diciendo licoroso. De tal manera que los tawnies generalmente son más vinos para acompañarnos postres. Eso es solamente para diciendo hacer la diferencia entre justamente el rubí y el tawny. Aquí, por detrás de los señores, tenemos también un vino. Estas pequeñas barricas que en portugués se llama balsero, son las más chiquititas, entre 3.500 y 5.000 litros de capacidad por dentro. Y entonces estas reguas, la utilidad era un poco más siendo importante al principio del siglo XIX. Justamente transportaban el vino de la Val d'Oro hasta nosotros a través de barricas de 550 litros. Aquí tenéis justamente la cantidad de barricas de 550 litros que era necesario para llenar la barrica hasta el máximo posible. Aquí es el volumen del vino en millares de litros y aquí tenéis justamente el color del vino mostrando hasta qué nivel la barrica está llena. Como puedes ver, siempre hasta el máximo, de tal manera que no tengamos el oxígeno por dentro y no tendremos entonces la oxidación. Eso es importante. Estas bolsas también que utilizan para ver qué tipo de vino tenemos acá adentro. Aquí es las letras BS, porque en portugués una barrica como esta se llama balsero. Entonces BS las letras por dentro. Es el número 8. Ese tiene el colleta del 2020. Y tiene por vuelta, no se puede ver muy bien, pero por vuelta de 3.600 litros de vino por mes. Ese es el antiguo sistema. Hoy en día tenemos el código barra, de tal manera cuando llega el enólogo con el lector, solamente pasar y él tiene todas las informaciones. Estaba diciendo que la madera que utilizamos es el roble francés, es una madera noble, el que tiene una vida útil sea entre 70 y 100 años. Diciendo los años pasando, el enólogo iba a ver un poco diciendo la madera se tornará bastante porosa y con la presión del vino por dentro irá a libertar justamente bastante, dicen fácilmente el contenido. Ahí sí será el momento justamente de sustituir la barrica. De tal manera que esas barricas, por ejemplo, serán totalmente desmontadas y lo mandarán para algunos países como por ejemplo Irlanda, Escocia para producir el whisky, como en Cuba para el rum, por ejemplo, y también Brasil para hacer la cachaza a través de la caña de azúcar. De tal manera que esa es una segunda vida que esta madera tendrá. Otra cosa también, se puede ver la base siempre de las barricas con estas piedras de granito, de tal manera que la primera es que, diciendo la intención es que dejar siempre la base seca para evitarnos así la humedad, ¿no? Pero teníamos un problema serísimo hasta 1991, que eran las inundaciones. De tal manera que en esta época había una gran presa del lado portugués y la otra también del lado español, y cuando teníamos justamente esta precipitación de lluvia bastante fuerte, este volumen de agua bajaba, cuando se llegaba al contacto con el océano, recuerda un poquito y a partir de ahí inundaba toda la zona. De tal manera que pueden ver eso también fue hecho, justamente nunca se sabe, una catástrofe puede ocurrir de nuevo, de tal manera para proteger
que colocaron justamente esas bases bastante altas de piedra de granito. ¿Okay? Bien. Y a base de justamente las frutas negras, él tiene un sabor, un aroma fantástico. Al degustarlo se queda en boca muchísimo tiempo. Y este es el único vino de Porto que eventualmente podrá acompañar una carne, con un filet mignon, por ejemplo. ¿Okay? De tal manera que este aquí pueden ver 20 grados de alcohol, es el más fuerte, es un vino fantástico. Y la diferencia con el otro, de edad, es decir, que después de 5 a 7 años de envejecimiento, el enólogo irá a hacer justamente el blend, la mezcla hasta 5 uvas diferentes de Tawnis, y a partir de ahí tendremos las especificidades de 10 hasta 40 años de edad. Tenemos aquí entonces Special Reserve, es un vino de 7 años de envejecimiento dentro de las barricas del roble francés. Es un vino bastante suave, bastante equilibrado